A ver, García, sí. Un ratito quiero activar la grabación y me voy a ir a pantalla completa. Ya, voy a ir a pantalla completa. Eh, Johan García, ¿no es cierto? A Sí, ver, profe, Johan, buenos días. sí, buenas. Un favor. ¿Cuál es tu número telefónico? Ya, ¿cuál es tu teléfono, tu número? Indícame. 97, 97 95, 95 38, 38 335. 335. Ya, ¿no? Porque el único que me está faltando es el tuyo, no tengo de todo el resto de tu compañero. Sí, te escucho, García. Ahora sí. eh, Bueno, profe, estaba viendo en el Blackboard y se cambió la fecha, ¿no? Para la entrega y del foro. sí, 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 correcto, correcto. A ver, voy a pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? La siguiente diapositiva en cuanto a a las fechas, ¿no? Entonces, lo que nosotros los instructores podemos manejar son las fechas, ¿no? Lo único que pueden dentro del verbo son las fechas. Entonces, ¿qué es lo que he considerado, ¿no? Sobre todo, que estoy viendo todavía en el caso de ustedes son el bloque 5. Por ejemplo, hasta ayer revisé trabajo del curso, ¿no? Solamente un estudiante nomás me ha presentado, ¿no? O sea, Pedro Crisóstomo. El resto está flojo. Entonces yo he cambiado las fechas. Tanto la primera entrega, el foro temático y las autoevaluaciones le he puesto hasta el 30 de septiembre. ¿Ya? O sea, esto ya no va. Esto fue lo que al comienzo mencionamos. Trabajo primera entrega le he puesto hasta el 30 de este mes. El foro temático también inicialmente había puesto el 10, pero esto ya le he puesto hasta el 30. La primera autoevaluación también le he puesto hasta el 30, la segunda hasta el 30 y he aperturado ya la tercera autoevaluación, ¿no? Ya la tercera autoevaluación del curso de seguridad e higiene industrial ya le he puesto, ¿no? Y también le he puesto hasta, o sea, lo he subido, considerando, ¿no? Considerando que eh, dando oportunidad para que algunos por diferentes motivos, de repente trabajo, etcétera, ¿no? Entonces ya vamos llevándolo hasta el día 30, ¿no? Para que tengan un poquito más de tiempo, sí. Eso es lo que ayer he realizado justamente eso, ¿no? Entonces, yo tengo 16 salones y todas esas fechas se han ampliado. Sí, es lo correcto, es lo que tú mencionas, pues el lado que está ahí. ¿Ya? Y de esa manera, pues hoy, ¿no? Aprovechando lo que tú me dices, exhortarle, ¿no? Entonces, animarles para que ese trabajo, ya me imagino que ya gran parte lo está avanzando, entonces lo completen y puedan, en este caso, su presentación. El foro temático, ayer he revisado, por ejemplo, ¿no? Y eh, tengo 2 alumnos nada más, ¿no? Entonces, que han presentado el foro temático. Entonces, ah, la primera autoevaluación, sí, ¿no? Gran parte me ha hecho la primera autoevaluación, la segunda, están haciendo, tengo 7 alumnos que he hecho la segunda autoevaluación y ya aperturé la tercera autoevaluación. Ya la tercera ya también aperturado para que el estudiante que lo revise, porque son 3 intentos, estamos pues el lado que está ahí. Muy bien, no sé, ¿alguna otra pregunta? No, profe, eso fue mi consulta. No, Sí, gracias. sí, 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 sí. Entonces, y justamente estamos, ¿no? Entonces, cada semana, como le digo, reviso sus actividades y siempre el día anterior, chequeando, ¿no? Siempre el día anterior estoy viendo y digo, ¿por qué está un poquito floja la presentación? ¿No? Porque hoy día, por ejemplo, hoy día que estamos, ¿no? Hoy día estamos ya 6 de septiembre, ¿no? Hoy tenemos 6 de septiembre y en el caso del, no, el trabajo, 10 ya está próximo
Entonces dije, no, ampliamos la fecha y a su vez ya la tercera autoevaluación del curso de seguridad también. Y lo he hecho para todos mis cursos, ¿no? Porque tengo yo, con el básico, tengo 3 cursos: seguridad, higiene industrial, desarrollo humano. Calidad total tengo con 2 salones, ¿no? Bien, entonces vamos vamos a retomar, ¿ya? Vamos a retomar y vamos a empezar pues con la asistencia, ¿ya? Vamos a ver la asistencia. A ver, Canchanya, todavía. A ver, Pedro Crisóstomo. Presente, profe. Ya, correcto, Pedro. Cruz Santos, todavía. García. A ver, Martínez. Presente, profe García. García, presente. A ver, Piero Martínez. Buenos días, profesor, presente. A ver, hijo, buenos días, darte la bienvenida. 2 semanas que no te he visto. ¿Qué ha sido de tu vida? Sí, profe, disculpe, sino que hay cosas que pasan, profe. Ya, correcto. No, bueno, lo que sí hay que dándole solución nada más, ¿no? Hay que darle solución, ¿no? Entonces, mientras hay vida, ¿no? Hay esperanza y solución, ¿no? Entonces, darle solución, nada más. A ver, Nieves. A ver, Nieves Cóndor. No sé si alguno tiene contacto con su compañero, con Nieves. Bueno, él sí asiste. A ver, Pajuelo. Presente, profesor. También, hijo, darte la bienvenida. También, ¿no? Entonces, veo que ya te estás conectando nuevamente, ¿no? Después de 2 semanas también, ¿no? Cada semana pasamos nosotros la asistencia y verificamos si estamos para animarlos. A ver, Pastor. Buenos días, profe. Saúl Pastor, que está ahí, ¿no? Darte la bienvenida. Ya la semana pasada apareciste, ¿no? La semana Sí, pasada, profe. ¿no? Hiciste tu aparición. ¿Ya? Correcto. Y animarte en este caso para continuar, ¿no? Ya, profe, gracias. A ver, Salvatierra, ya, todavía, Salvatierra, Vázquez, a ver, Vázquez Vargas, Presente, profe, presente. ya, Vidaurre, Jonathan Vidaurre, Canto, y el alumno Presente, profesor. Canto. Carrión, ya, muy bien, ya, entonces, Carrión. Entonces, justo comentaba con lo siguiente, ustedes que son en el bloque 5, ya, considerando que hay estudiantes que, ¿no? Se ayudan, trabajan, etcétera, y por ese motivo que hemos ampliado, ¿no? Las fechas en cuanto a las actividades. Inicialmente fue esas fechas, pero hemos ampliado, ¿no? Para dar oportunidad, ¿ya? Dar oportunidad a los estudiantes. Y lo que estoy justamente ahora, estamos revisando algo que el alumno debe considerar, es de que todas las clases son grabadas, ya todas las clases son grabadas, ¿no? Nosotros empezamos el 26 de julio y todas han sido grabadas y esas permanecen aquí dentro del Blackboard, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, un estudiante me decía, profesor, cuando uno no ingresa a clase, entonces me comentó que no tiene el acceso, ya no tiene en este caso el acceso a esa grabación, ¿no? Pero entonces, y lo otro, en cuanto estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a
por el momento, a ver, voy a dejar de esta presentación, ¿no? Considerando alumnos que, mientras que se van agregando, tengo hasta el momento 8 participantes, ya. Bien, en cuanto a lo que es el trabajo, ¿ya? En cuanto a lo que es el trabajo. Entonces, o sea, dentro del Blackboard, ya, cuando está lo que es los materiales, a ver, vamos a entrar al Blackboard, ya, vamos a entrar al Blackboard. Ustedes son el bloque, el código 25168. A ver, aquí está, 25168. ¿No? Ahí tenemos ya, arriba el libro de calificaciones, información del curso, ya, miren, información del curso, y aquí tenemos lo que son los materiales, ya, materiales. Entonces, dentro de los materiales, el curso de seguridad e higiene industrial tiene 3 manuales. El primero que ustedes están viendo que estoy seleccionando es la malla curricular, ¿no? Y te indica todos los temas de la malla. Y luego dice manual guión abajo T001, ya ese es el primer manual. Luego viene manual guión T002, el segundo manual. El siguiente T003 y T004. Entonces, esos son los manuales del curso de seguridad e higiene industrial. Entonces, las clases nosotros las hacemos tomando como referencia fundamentalmente el material que está ahí. Entonces, estudiante que por diferentes circunstancias no ha estado, entonces uno tiene el material. Ahí están los materiales. Inclusive tiene otros materiales, dice más abajo, dice material T002, 3, 4, entonces ya es complementario. Ya tiene también lo que son los enlaces, ya, y hay videos con respecto al curso, ¿no? Y más abajo hay un foro de consulta, donde el alumno en este caso puede hacer una pregunta, etcétera, ¿no? Entonces ese foro, eso se encuentra, ¿no? Donde dice material del curso, ¿ya? Y luego más abajo donde dice actividades entregables, ¿ya? Actividad entregable. Entonces hay 2 actividades, ¿no?, que se tiene que realizar, ¿no? Uno es el trabajo del curso primera entrega, y justamente la fecha, no sé, su compañero me decía, lo he ampliado hasta el 30 de este mes. Y el foro temático también hasta el 30 de este mes. Aquí donde vas a subir tú ese trabajo primera entrega, ¿no? Aquí donde vas a subir el trabajo, primera entrega que está ahí. ¿Ya? Entonces ahí lo subes. Ese trabajo primera entrega. En cuanto al foro temático, ya el foro temático, el tema del foro temático es trabajo en altura, ¿no? Ayer he revisado todos los que han presentado, entonces ahí, acá está, mire, son 5 preguntas y el tema es trabajo en altura. Entonces es importante que también el alumno un poco investigue, ¿no? También un poco el estudiante pueda investigar, ¿no? En cuanto al trabajo en altura. Nosotros dijimos que a partir de qué distancia se considera trabajo en altura, dijimos desde la cota 0 hacia arriba es 1.8 metros, ¿no? De 1.8 metros hacia arriba ya se considera trabajo en altura. Y de la cota 0 hacia abajo, ¿no?, se hace trabajo subterráneo, por ejemplo, es de 1.5 metros, ¿no? Entonces, esas distancias se consideran trabajo en altura. Y el tema del foro temático justamente es eso, es trabajo en altura, que está ahí, ¿no? Entonces, ya hay equipo de protección personal para trabajos en altura, ¿no? Como son lo que es el arnés, las eslingas, etcétera, ¿no? Entonces, hay trabajos en altura. Claro, puedes usar escaleras, pero también hay andamios, ¿no? Dependiendo ya de la altura. Entonces, el tema del foro temático es eso. Y solamente aquí hay que responder 5 preguntas, ¿no? Un poco para que investiguen. Ya, trabajo en altura. Ese es el tema que está ahí. Ya, acá tenemos 2 que están pendientes y le he puesto hasta 3. Y luego tenemos
autoevaluaciones. Mire, la primera autoevaluación también lo he puesto hasta el 30, ¿no? Son 5 preguntas, ya la mayoría lo he hecho, inclusive está la segunda también ya me han hecho, entonces está la primera autoevaluación, luego viene la segunda y la tercera, ayer lo he activado ya, le he activado ya también la tercera autoevaluación. Ya, entonces un poquito para, considerando estudiantes que, miren, ya se están conectando por ese lado, ¿no? Entonces para tener este tiempo y animarlos, como le digo, ¿no? Para que se da. Ya, esto dentro del Blackboard. Y lo otro, en Microsoft Teams, ¿ya? En Microsoft Teams, mire, aquí observe mi puntero, hay un panel en la parte izquierda, dice actividad, chat, hay una opción que dice equipos, ¿ya? Equipos, y en el caso ustedes son el bloque formación básica 05, y aquí yo he creado, ¿no? En el básico tenemos ya 8 salones, empezamos con 7, hay 8 salones ya, ustedes son el bloque FB05 y hay una carpeta, miren, estoy seleccionando la carpeta, está la carpeta, ya FB05 y a la derecha dice general publicaciones, miren, y voy a seleccionar archivos, ya voy a seleccionar archivos, y dentro de archivos, ya ahí está todo el material para los cursos, conmigo tienen 2 cursos, y aquí está, dice, está la plantilla, matriz hiper, luego más abajo dice trabajo del curso, primera entrega, CHIN, son las siglas de Seguridad e Higiene Industrial. Para que tú lo descargues, en los puntos suspensivos le haces un clic y le dice descargar. Entonces ahí lo descargas. Ya. Yo lo voy a entrar para indicarte ya lo que es el trabajo primera entrega. Mira, acá está el archivo ya, para que tú lo descargues, está la carátula, la primera parte, y luego más abajo ya está la pregunta, ¿no? Son 3 preguntas que tienes que hacer. Uno, elaborar la matriz IPRE considerando estos 5 peligros que ves ese cuadro que está en azul. Luego hay que hacer el mapa de riesgos y para el mapa de riesgos hay que considerar el layout, el croquis de nuestra escuela, mecánica y mantenimiento. Entonces hay que colocar. Y más abajo vienen las preguntas guías. Ya son 10 preguntas y luego tienes que poner conclusión, recomendación y bibliografía. Tienes que colocar, porque esta es una monografía. Una vez que tú desarrollas todo esto, ya, ¿dónde lo vas a subir? En el Blackboard, ¿no? Pero aquí está, dentro de Microsoft Teams, ¿no? Ahí está el material. Y para otro curso que tienes conmigo también, que es desarrollo humano, mira, ahí está la plantilla, ¿no? De desarrollo humano, igual, ¿no? Ahí está. Y el tema de desarrollo humano es valores. Ese es el tema. Ya, ese es el tema. Entonces, estoy considerando. Y lo otro, ¿no? Entonces, a ver, voy a entrar al chat. Estoy entrando al chat. Bueno, aquí no dice, la grabación se ha iniciado de hoy, que estamos 6 de septiembre, pero mira, yo voy subiendo y ahí va a estar la grabación, mira, ahí está la grabación de la semana pasada, que fue el 23, sigo subiendo, ¿no? Ahí va a estar las grabaciones del 16 de agosto, ¿no? La anterior, ¿no? Dentro del curso, entonces están esas grabaciones. Y hay una que hicimos, que fue el 9 de agosto, ¿no? Que nosotros hicimos, hablamos el trabajo primera entrega, ¿no? Todo lo que es el trabajo, ¿no? Explicamos cómo elaborar la matriz hiper, ya, etcétera, ¿no? Cómo hicimos todo eso por ese lado que está ahí. Entonces, un poco para que puedan ubicarse, ¿ya? Entonces, he ampliado, ¿ya? He ampliado, entonces así voy a dejar de a ver, nuevamente la asistencia del alumno Canchanya, ya, solamente voy a llamar a los que no estuvieron. A ver, Cruz.
Cruzando. Presente, profe. Buenos días. Cruzando. Buenos días. Cruz. A ver, el alumno Nieves. Nieves. Todavía no se conecta Nieves. A ver, Vidaurre. Vidaurre. Presente. A ver, dártela. No, ya. Vidaurre, por ese lado que está ahí. Bien, entonces voy a cargar nuevamente mi PPT. Voy a cargar nuevamente mi PPT. Bien, y ahí estamos, ¿no? Entonces, este tema hoy día lo vamos a completar porque la semana pasada nosotros lo iniciamos ya, ¿no? Lo iniciamos. Entonces, es eh, uso de herramientas, ¿ya? Uso de herramientas que está ahí, ¿no? A ver, voy a entrar a la pantalla completa, ya la grabación se está dando. Bueno, ya varió las fechas del libro de calificaciones, las fechas han variado, todos los trabajos ya le he puesto, trabajo, primera entrega, foro, hasta el 30 de septiembre, ya ha variado que está ahí. Estas son las preguntas del foro temático, ya ahí están las preguntas, son 5 preguntas del tema trabajo en altura. ¿Cuándo se considera trabajo en altura? Ya en imagen, ahí está, mira, en imagen. ¿No? Vean las imágenes. Trabajo en altura, si es de la cota 0 hacia arriba, 1.8 metros a más, trabajo en altura. Si se trabaja, ¿no? De la cota 0 hacia abajo, o sea, en subterráneo, es 1.5 metros a más. Ya, ese es trabajo, y es el tema del foro temático que está ahí. Y es para que también investigues un poco, ¿no? Investigues un poco. Y vamos a nosotros continuar, ¿ya? Vamos a continuar con nuestro tema, ¿no? El tema fue uso de herramientas. Nosotros somos mecánicos de mantenimiento. El mecánico de mantenimiento, ¿no? Utiliza herramientas, equipos y maquinarias, ¿no? Mecánico utilizamos, pues, y ahí dentro de las herramientas manuales hay 3 tipos, ¿no? Hay una que se utiliza el esfuerzo físico, ¿no? ¿No? La herramienta manuales, ¿no? La fuerza muscular. Y estas son las herramientas manuales, por ejemplo, ¿no? De esfuerzo, las limas, punzones, cincel, serrucho, martillo, zapapico, destornillador, cuchillo, los gatos o gatas de palanca y llave de tuerca. Manuales. Y es importante evitar los riesgos. A ver, participación, a ver, vamos a la participación, a ver. Nosotros hemos hablado ya, peligros, dijimos que todos estamos expuestos a peligros, ¿no? Peligros, riesgos, accidentes, ya hemos hablado por ese lado que está ahí. A ver, abro la cancha. ¿Qué cosa es un peligro? ¿Qué cosa es un peligro? A ver, vamos a abrir la cancha que está ahí, ¿no? A ver. Participación, porque hay que tener en cuenta que hay un 10% de participación. Ya, 10%, entonces, y voy a hacer esas preguntas. A ver, vamos a calentar cuerpo. A ver, Pedro Crisóstomo. A ver, ¿qué es un peligro, hijo? Sí, profesor, un peligro viene a ser como una situación, ¿no, profesor? Que puede ser una amenaza a tu vida o a la salud, o también al trabajo donde estás expuesto. Ya, entonces, correcto. Entonces, mire, claro, el peligro supone una amenaza y un riesgo. Es correcto por ese lado que está ahí. Ya, está bien. Ahora, hay que tener en cuenta que el curso de seguridad, ¿no? O sea, en principio,
existe una normatividad legal, ¿ya? Hay una norma, hay una ley en materia de seguridad y salud en el trabajo, que es la ley número 29783, ¿no? Que se dio en el año 2011, y al siguiente año, en 2012, se dio el decreto supremo que reglamenta ya esa normatividad legal, ¿no? La intención es proteger la salud y la vida del trabajador, ¿no? Entonces, ¿cómo define peligro, ¿no? De acuerdo a la normatividad? Dice, peligro es característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño. Entonces, esa es la definición de peligro. Es una situación o característica intrínseca, dice, de algo ya capaz, algo que es capaz de ocasionar, ya, ocasionar un daño. ¿Un daño a quién? ¿Un daño a quién? ¿No? Entonces ese daño lo hemos dicho que es al trabajador, ¿ya? El daño también es al equipo, a la maquinaria, es al proceso, de repente se paraliza, o el medio ambiente, ¿no? Entonces, esa es la definición que nosotros dimos de lo que es peligro, y todos estamos expuestos a peligro. Clasificamos a los peligros, los clasificamos en cinco. Peligro físico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial. Hicimos esa clasificación dentro de los peligros que está ahí. Y riesgo, ya riesgo dijimos que es la probabilidad de que ese peligro se materialice causando daños. ¿A quién? Al trabajador, al equipo, al proceso o medio ambiente. Entonces, esas son definiciones, en este caso, son precisas. A ver, Canchanya, damos la bienvenida al alumno Marlon Canchanya, que está ahí. Ya, esa es la definición que entramos, ¿no? Por ejemplo, miren, esta imagen, ya, en esa imagen, mire, ve, hay daño que están sufriendo, daños. Ya, es el daño que está sufriendo. Pero, por ejemplo, uno ha caído por ese lado, ¿no? De repente. ¿No? ¿Y por qué? Mire, vemos esa caída, ¿ya? Y ha sufrido, por ejemplo, un choque eléctrico, ¿no? Otro, ¿no? El impacto a la parte del ojo, pues el lado que está ahí. Y luego la otra definición que tenemos que tener es en cuanto a accidente, ¿no? Entonces, peligro es situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar. Un ejemplo, ¿no? Yo les puse un ejemplo, ¿no? A ver, dentro del taller, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya, de repente la persona de limpieza, temprano, 6 de la mañana, entonces limpieza, limpia, y el piso lo baldea por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces viene el trabajador. Entonces, ¿cuál es el peligro? En ese caso es piso mojado. ¿Y cuál es el riesgo? Ya, entonces el riesgo es la probabilidad de que el peligro se mate. Por ejemplo, ¿cuál sería el riesgo? Caída, ¿no? Entonces, ahora, el daño, obviamente, pues no, ya, golpe, de repente echas un corte, etcétera, por eso. Ese es el daño. Y luego vimos también el tema de accidente dentro del curso. Y dijimos que un accidente es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión, ¿no? Un daño, una lesión. Esta puede ser una lesión orgánica, una perturbación funcional, puede ser la invalidez o la muerte. Ese es lo que es accidentes. Y según su gravedad, dijimos que los accidentes se clasifican en 3, según su gravedad. A ver, el alumno Vidaurre. A ver, Jonathan. Accidente de trabajo, ¿no? ¿Qué es un accidente? Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Produce una lesión. Según su gravedad, se clasifica el accidente en 3. A ver, ¿cuáles son esos accidentes? A ver, Jonathan Vidaurre. Estoy un poquito para considerar participación.
A ver, Vidaurre. A ver, el alumno Vázquez. A ver, Vidaurre, ya. Contigo seguimos, contigo. A ver, Vidaurre, conéctate. Accidente incapacitante. Ya. Accidente leve. Leve. Capacitante, mortal. Mortal, ya, correcto. Ya estoy poniendo tu participación. Ya. Miren, es importante, y lo dije del comienzo del curso, que nuestros apuntes, ¿no? Nuestros apuntes. Yo, por ejemplo, acá tengo acá mis apuntes, ¿no? Por eso lo hemos visto al comienzo. Estoy haciendo, ¿no? Un repaso, ¿no? Para que tengamos siempre la memoria que está ahí. Accidente es todo suceso repentino, ¿no? Que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, ¿no? Porque el tema es accidente de trabajo, porque uno puede tener un accidente en la casa, puede tener en la calle, en la loza deportiva, etcétera, pero es accidente de trabajo, eso es importante que, ¿no? Entonces, según su gravedad, se clasifica en tres: accidente leve, incapacitante o mortal, ya, o mortal, pues el lado que está ahí, ¿ya? Entonces, ese es el tema. Entonces, y seguimos, mire, ve, aquí tenemos accidentes por causas de herramientas. Estos son ya por causa de herramienta que está ahí, ¿no? Entonces, principales causas de los accidentes, ¿no? Por herramientas, ¿no? Herramientas defectuosas, herramientas inadecuadas, procedimiento incorrecto y también el mal cuidado de las herramientas, ¿ya? Y ahí en imágenes, ¿no? Herramientas defectuosas, de repente pues el mango está hendido o está roto, herramienta inadecuada, en lugar de utilizar un cincel, utilizas un destornillador, ¿m? Procedimiento incorrecto, el mal cuidado de las herramientas, hay que darle siempre su mantenimiento, limpieza, en algunos casos hay que lubricarlo, ¿ya? Entonces, y luego, ¿cuáles son los defectos ya de esas herramientas, ¿no? ¿Cuáles son? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos la cabeza, mire, está aplastada, el mango está hendido, roto, este serrucho, mire, oxidado, el cuchillo no tiene mango, ya este destornillador, el vástago está doblado, esa llave de tuerca ya está defectuosa, ¿no? En imágenes, ¿ya? En imágenes, ¿no? Entonces, ¿cómo debe emplearse las herramientas correctamente? Mire, ve, esta es una llave de tuerca con un perno, mire, el perno es de tipo hexagonal, entonces tiene que calzar bien, ¿no? Dice bien y mal. El ángulo, mire, más abajo en la imagen del medio, ¿no? Entonces hay que ponerlo horizontal, ¿no? Ahí está inclinado. Entonces se va a dañar uno a la llave de tuerca y también a ese perno que está ahí. Otro, herramienta inadecuada. Se está usando un martillo para levantar la tapa de una caja. Entonces no es el uso de la lima, perdón, no es el uso de la lima, ¿no? Entonces, ¿no? Por eso dice uso correcto e incorrecto, ¿no? De esas herramientas de mano que está ahí, ¿no? Y acá hablamos del uso correcto, uso incorrecto, ¿ya? El cuidado que tiene que tener las herramientas, ¿no? El control en el almacén, revisión de las herramientas, el buen orden, ¿no? Entonces, eh, y luego entramos a lo que son, ya, y de aquí vamos a retomar, ya, vamos a retomar, eh, ¿no? Del riesgo mecánico, y vamos a retomar acá, de herramientas manuales eléctricas, ya, de aquí vamos a retomar hacia adelante. Una característica, ¿no? Es que todos los estudiantes participan, ¿ya? Participa. Uno, en cuanto a la lectura, ¿ya? Todos los estudiantes participan, ¿ya? De tal manera de que ya debe de
Ya, todos, en este caso, su participación. A ver, empezamos con el alumno Canchanya. A ver, diapositiva 24. Ya. Herramientas manuales eléctricas. Normalmente estas herramientas eléctricas son de construcción robusta, compacta y van improvistas de una o dos empuñaduras fijadas de forma sólida, con objetos de que no se aflojen por defecto de las vibraciones, calentamientos, rozamientos u otras circunstancias que se produzcan en el uso normal. La tendencia de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles no podrá exceder de 250 voltios con relación a tierra. El principal riesgo que representa es la descarga eléctrica, clasificándose según su grado de protección contra choques eléctricos producidos por contactos indirectos en tres herramientas: herramientas clase 1, herramientas clase 2 y herramientas clase 3. A ver, Pedro Crisóstomo, diapositiva 25. Profe, un ratito. Profe, está un poco lento mi internet. Tal vez se demore en pasar la página. Ya, a ver, García entonces. A ver, García. Herramientas de clase 1. Su grado de aislamiento es funcional, es decir, es necesario para garantizar el funcionamiento normal de la herramienta y la protección fundamental contra contactos directos, estando también previstas para ser puestas a tierra. Estos aparatos deben tener todas sus partes metálicas accesibles conectadas a una torna de tierra por un conductor de color amarillo o verde. Un fallo en el aparato que hace un conductor en contacto con la carcasa, lo que causará un flujo de corriente, el conductor de tierra. Esta corriente puede pasar a través de un interruptor diferencial, interruptor de circuito por falla de tierra, que cortará el suministro de electricidad en el aparato.
Bien, entonces tenemos clase 1, ya, clase 1. Que necesita de una protección, ya, clase 1, ya necesita, en este caso, y es el dispositivo a pozo tierra, ¿no? A línea de tierra. Estas son las que se utilizan dentro, ¿no? Dentro de, en el taller, son la clase 1, pues el lado que está ahí. Ejemplo de la clase 1, mire, tenemos taladro inalámbrico, tenemos la sierra de calar, sierra circular oscilante, esta es la clase 1. Entonces, para su protección necesita de una puesta a tierra y también de un interruptor diferencial, ¿no? Es la clase 1 que está ahí. A ver, vamos a ver clase 2. A ver, Martínez. Ya, profesor. Herramientas de la clase 2. Disponen de un aislamiento completo, ya sea doble aislamiento o aislamiento reforzado. En este caso, no requieren una toma a tierra. Estas herramientas deben llevar una placa grabada con las características del aislamiento o bien impreso sobre el símbolo del doble aislamiento, un cuadrado dentro de otro cuadrado. El requisito básico es que un fallo simple no puede dar lugar a tensiones peligrosas que se exponga a lo que podría causar una descarga eléctrica, y que esto se logra sin depender de una caja metálica conectada a tierra. Bien, entonces, en el caso, ¿no?, de estas herramientas, dice clase 2, ya, herramientas clase 2, hay herramientas de la clase 2 y 3 que se utilizan a la intemperie, ¿ya? Por lo tanto, tienen un doble aislamiento, o sea, no necesita de una puesta a tierra. Miren, y el símbolo está en la parte inferior, ¿no? Hay un cuadrado y dentro hay otro cuadrado que está ahí, ¿no? Y estas herramientas, por ejemplo, acá tenemos una perforadora, ¿ya? Entonces, generalmente, pues, en la vía pública se utiliza. No se cuenta con, ¿no?, una para energía, entonces por eso que son de este tipo y presenta ya un doble aislamiento, una protección. Ese es de la clase 2. A ver, Nieves, todavía, Pajuelo, entonces. Ya, profesor. Herramientas de la clase 3. Estas herramientas están diseñadas para funcionar a muy baja tensión. Es decir, la fuente de alimentación nunca debe ser superior a 50 voltios. Las carcasas o cubiertas de elementos móviles no deben presentar más aberturas que las precisas para el manejo y funcionamiento de la herramienta. Las herramientas especialmente concebidas para su uso en la intemperie serán de la clase 2 o de clase 3. Si son de la clase 1, serán empleadas utilizando un transformador de separación de circuitos, cualquiera que sea la tensión nominal de la red de distribución. Bien, entonces miren, en la clase 3, ¿no?, tenemos estos montacargas, ya, ¿no? Es de la clase 3 que está ahí. A ver, Pastor, a ver, Saúl. Sí, profe. Interruptor diferencial. Un interruptor diferencial, también conocido como RCD, RCCB o GFCI, o dispositivo diferencial residual, es un dispositivo electromagnético que se coloca en las instalaciones eléctricas de corriente alterna, con el fin de proteger a las personas de accidentes provocados por el contacto de partes activas de la instalación o con elementos sometidos a potencial debido, por ejemplo, a una
derivación por falta de aislamiento de partes activas de la instalación. También protegen contra los incendios que pudieran provocar dichas derivaciones. Bien, entonces tenemos, miren, Profe. Sí, te No, escucho. nada, profe, no. Ya. Bien, ahí está lo que es el interruptor diferencial. ¿Ya? Entonces, eso en el taller, también en las viviendas también, ¿no? También es importante contar con este interruptor diferencial, ¿no? Y protege inclusive, como dice ahí, contra los incendios. A ver, Salvatierra, todavía, Suni. Sí, profesor. Puesta a tierra, ¿verdad, profesor? Sí, puesta a tierra. La puesta a tierra o conexión a tierra es la conexión de superficies con conductoras expuestas, gabinetes metálicos o a algún punto no energizado. Comúnmente es la tierra sobre la que se posa la construcción, de allí el nombre. Al sistema de uno o varios electrodos que proveen la conexión a la tierra se le llama toma de tierra. Las respuestas a tierra se emplean en las instalaciones eléctricas como una medida de seguridad. Dependiendo del sistema, el fallo puede provocar que se desconecte el suministro por un interruptor termomagnético, un interruptor diferencial o un dispositivo monitor de aislamiento. Bien, entonces, miren, ven ahí la imagen, ya, por ejemplo, las maquinarias que tenemos dentro del taller de mecánica y mantenimiento, ya, entonces, tienen que tener para su protección de la maquinaria y también del trabajador, ya, la puesta a tierra. Vean ustedes que es una varilla vertical y se colocan unos cables, ¿no? De color amarillo y verde, ¿no? Esos cables por ese lado que está ahí. Entonces también, ¿no? Tenemos interruptor diferencial de protección y tenemos la puesta a tierra. Y luego, miren, los riesgos eléctricos, ya tenemos esos riesgos eléctricos y su especificaciones, ¿no? Especificaciones, y al final dice, dentro de los riesgos eléctricos, es todo aquel riesgo originado por la energía eléctrica, quedando específicamente incluidos los riesgos de choque eléctrico, por arco eléctrico también en la parte de soldadura, ¿ya? Y lo que causa ya ese choque eléctrico, ¿no? En cuanto a incendios y lo que son explosiones que está ahí. A ver, peligros de la corriente eléctrica, ¿no? Hay 3 tipos de peligro, químico, fisiológico y calórico, ¿no? Entonces aquí recordar hasta cuántos voltios nuestro cuerpo puede soportar, ¿no? Entonces nuestro cuerpo en un ambiente seco es hasta 50 voltios, en un ambiente húmedo es hasta 24 voltios. Y los peligros de la corriente eléctrica desde el punto de vista químico, considerando que nuestro cuerpo 2/3 es agua, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto químico de esa corriente eléctrica? Es sobre el líquido celular, ¿no? O sea, mata las células. Desde el punto de vista fisiológico, el efecto ya es que produce una fibrilación ventricular, o sea, cuando es de 50 voltios o más, ya antes de 50 voltios el cuerpo soporta que está ahí. Y desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Lo que ocurre es un paro cardíaco, ¿ya? Y luego, desde el punto de vista
calórico, ¿no? Cuando la corriente pasa, eso calienta los objetos que están ahí. Y el efecto sobre nuestro cuerpo tiene que ver con destruye los glóbulos rojos de la sangre, ¿no? Ese es el efecto que va a tener. Y luego, aquí fue donde nos quedamos nosotros la semana pasada, ¿no? Hemos retomado, ¿ya? Y aquí es donde nosotros nos quedamos, ¿no? Aquí retomamos. Bien, y dice lo siguiente, dice márgenes de intensidad. La gravedad que pueden tener en cada caso los efectos, ¿no? de la corriente eléctrica, depende de dos aspectos. Uno de la intensidad y el otro del tiempo, ¿no? que va a tener, como el tiempo que actúa. Y ven ustedes al cuadro, dice margen, dice 1, 2, 3, 4. La intensidad de corriente, el efecto y la consecuencia. Y esa intensidad está en miliamperios. Por ejemplo, dice margen 1, dice de 2 hasta 25. Entonces, lo que produce es un ligero cosquilleo, ¿no? En nuestros músculos, que está ahí, ¿no? Hay un poco de susto por el movimiento. Margen 2, ya intensidad de 25 hasta 80 miliamperios. Acá hay unas convulsiones en el estómago, calambres y consecuencias, náuseas. Margen 3, aquí ya es delicado, ¿no? Es de 80 hasta 5000 miliamperios, efecto, aquí es lo que es la fibrilación ventricular, ¿no? Entonces, y produce paro cardíaco y la muerte del margen 4, ahí ya quemaduras graves, ¿no? Y obviamente la muerte que está ahí. Entonces, esos son los márgenes de intensidad. Y aquí tenemos nosotros la máxima intensidad que puede soportar nuestro cuerpo. Dice, en general, la máxima tensión permisible de contacto para el hombre es igual a 50 voltios en lugares secos y 24 voltios en lugares húmedos o mojados, ¿no? Eso es lo que nuestro... Entonces, sobrepasa esos límites, ya es el daño que va a tener. A ver, el alumno Vázquez. Profe, sí, profe, a mí no me carga la imagen. Estoy volviendo a entrar como de la segunda vez y no me carga la imagen. Ya, a ver, Vidaurre entonces. A ver, Jonathan. Recomendaciones derivadas del riesgo eléctrico. Antes de su supuesto funcionamiento deberá comprobarse el buen estado de las conexiones eléctricas con el fin de minimizar el riesgo de electrocuciones. En ningún caso deberá hacerse uso de herramientas desprovistas de enchufe. En la medida de lo posible se deberá evitar arrastrar y pisar los cables para evitar el deterioro de su aislamiento. La desconexión deberá llevarse a cabo haciendo uso de la clavija, evitando tirar bruscamente del cable. Cuando sea inevitable el trabajo en ambientes húmedos, únicamente deberá hacerse uso de aparatos eléctricos portátiles con tensión de seguridad de 24 voltios. Todo equipo eléctrico con tensión superior a la seguridad de 24 voltios o que carezca de doble aislamiento estará unido o conectado a tierra y en todo caso tendrá protección con interruptor diferencial. Debió comprobarse periódicamente el correcto funcionamiento de dichas protecciones. Bien, entonces, mire, las recomendaciones, en lo que respecta al riesgo eléctrico que está ahí, ¿no? Entonces, el cuidado. Siempre evitar el cable, ¿no? Ponerle pues una guía de protección, tirar bruscamente, ¿no? Entonces siempre de donde está la parte de la conexión con la toma, entonces de ahí sacarlo bien. En caso de lugares húmedos, ¿no? No sobrepasar los 24 voltios. Y también tener
interruptor diferencial y su línea puesta a tierra que está ahí. A ver, Canto. Reglas para eliminar los riesgos eléctricos. Usar siempre equipo protector, guantes de jeve, zapatos sin metal, pinzas aislantes, etc. Desconectar la corriente cada vez que trabaje en un circuito eléctrico. Colocar una valla y señales en las zonas peligrosas. No usar escaleras metálicas cerca de aparatos eléctricos. Considerar que todos los circuitos llevan corriente, hasta demostrar lo contrario. Nunca sustituir un fusible por un alambre. Y nunca trabajar en un circuito eléctrico sin ayudante. Bien, entonces tenemos ahí reglas, ¿no? Para que se pueda eliminar ya el riesgo. A ver, vamos a ver reglas de oro. A ver, el alumno Canchanya. Ya, 5 reglas de oro para prevenir riesgos eléctricos. 1. Desconexión total de las fuentes en tensión. 2. Prevenir una posible realimentación. 3. Verificar la ausencia de tensión. 4. Puesta a tierra y a cortocircuito de las fuentes en tensión. 5. Proteger las partes próximas en tensión y señalar la zona. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver ahora manejo de herramientas portátiles. A ver, Crisóstomo. Diapositiva 42. Ya, profesor, se entiende como herramienta portátil o a motor aquella herramienta portátil cuya fuerza motriz proviene de una fuente de energía externa, de motor, combustión o neumática, y que están diseñadas para ser sostenidas de forma manual durante su... La fuerza motriz de la herramienta imprime un movimiento que permite efectuar diversas operaciones como atornillado, desatornillado, taladro, fresado, cariado y merilado. Todas ellas presentan peligros similares a los de una máquina fija de la misma clase, aunque con una potencia inferior. Bien, entonces tenemos, y ahí tenemos, miren, las herramientas a motor. Ya tenemos una trazadora a motor, una perforadora y una motosierra. Bien, dice condiciones de riesgo, ya condiciones. Entonces, aquí vamos a ver 4 tipos. Nosotros dijimos de que el riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice en determinadas condiciones, ¿no? Causando daño. Y aprendimos de que dentro de lo que es peligros, ¿no? Tenemos 5, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosocial. Y dice, por ejemplo, acá, riesgos biofísicos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la limpieza, claro, si es un lugar que no se tiene esa limpieza en el aspecto biológico, ¿no? El daño del punto de vista físico, el ruido, ¿no? Al aspecto auditivo, ¿no? El daño. Y luego la iluminación, cuando es extrema o cuando es muy pobre, el daño que va a tener. Riesgos mecánicos ya tiene que ver con el uso de herramientas, equipos y maquinarias, y aquí se toma en cuenta el punto de operación, punto de transmisión, punto de contacto motriz, punto de corte, o sea, con las partes en movimiento de esas herramientas, equipos y maquinaria. El riesgo desde el punto de vista eléctrico, ¿no? En cuanto a esos cables, si no están en buenas condiciones, si no tienen su puesta a tierra para poder proteger esos paneles, ya deben estar puestos, y también los interruptores. Y el riesgo químico
cuando se trabaja con sustancias peligrosas, ¿no? Cuando hay contacto, daños a la propiedad y también contaminación del medio ambiente. A ver, métodos para controlar los riesgos, ¿ya? Métodos para controlar los riesgos. Y aquí hay tres aspectos. Uno dice control de ingeniería. Si de repente esa herramienta, ¿no? Está produciendo, pues, accidentes, entonces hay que hacer un nuevo diseño, ¿ya? El diseño es importante, ¿no? La parte, por eso dice control de ingeniería, hay que ver el diseño, que no sé si es en cuanto a la herramienta. Control de procedimiento, ¿no? Tomar en cuenta las indicaciones, ¿no? Los pasos que se tiene que tener, eh, eh, si hay que hacerlo en forma horizontal o en forma vertical el ángulo, y lo otro son el uso de los equipos de protección personal, ¿ya? Ese es importante para el cuidado de la salud que está ahí. A ver, el alumno García. Si cuida tus herramientas, todas te cuidarán a ti. Ya, mire, importante, ¿no? Dice, si cuida tus herramientas, ya estas te cuidarán a ti, ¿no? Es importante que está ahí, ¿no? El cuidado dentro de las herramientas. A ver, ¿cómo vamos con la asistencia? A ver, nuevamente. A ver, el alumno Nieves no está. Salvatierra, ¿está Hola, presente? profesor, buenos días. Sí, todo buenos días. Lo que A pasa es que ver, la mañana he estado con un poco en estado de infección y me he puesto un apoyo, instructor. No me he conectado. Disculpen, infección ¿cómo al una cosita? estómago, Sí, ayer infección comí un a... ceviche. Uy, ay, ay, Y ya, el ceviche parece que le he hecho mal, profe, y toda la mañana está con fiebre y viene que poner ampolla. ya, Y no había, pero tener que buscar ampolla, ampolla. Y no me quería dar sin receta médica y en la botica fui a... Tenido que... Caballero, pues, está lejos de mi casa la botica, pues. Entonces me demora un poco. Ya estoy ya, mejor, ya, pues. ya, felizmente que ya te estás con el medicamento, pues el lado que Sí, está ya ahí, está sí. con mi... Sí, hay que tener mucho cuidado con ¿no? Comidas en la calle a veces, Da miedo, profe. sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Muy bien, pero lo importante es que ya te has conectado, pues el lado que está ahí. Muy bien, a ver, ¿cómo estamos en cuanto ¿no? En cuanto al tiempo? Ya, ¿cómo estamos dentro del tiempo? A ver, ¿no? La clase está hasta las 10:30 y hemos entonces concluido, ya hemos concluido nosotros el tema, eh, ¿no? Que iniciamos la semana pasada en cuanto a las herramientas, ya hemos concluido por ese lado que está ahí. Bien, a ver, vamos a ver una especie de concurso. Ya quiero que todos participen, ya vamos a ver un concurso, entonces ¿De voy qué a tema, dejar profe? de los últimos capítulos, ¿no? ¿De hoy día? ¿De hoy día y de la semana pasada? De la semana pasada y también del comienzo, ¿no? Ya, pues. Vamos ¿Un a, repaso? vamos a ver ¿no? Vamos a ver preguntas, ya. Vamos a ver, a ver. Ya, vamos a hacer
A ver, voy a colocar, ya, miren, voy a poner en el chat, ya, ubiquémonos en el chat y voy a colocar un enlace, ya, en el chat, ya, vamos a poner un enlace. Dentro del chat hay un enlace, dice https:// dice quizzes.com. Ya, a ver, activen ese enlace. ¿Ingresamos? Sí, ingresen, ¿no? Le va a pedir su nombre y su apellido, y nombre, apellido y conéctese, ¿no? Ya, uno ya está conectado, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio, ya son preguntas que te va a servir para las autoevaluaciones, ya te va a servir para las autoevaluaciones por ese lado, que este es un preguntas ya del capítulo 2, capítulo 3, de lo que hemos visto ahora también. A ver, hay 12 alumnos, entonces, a ver, ¿cuántos se están conectando? Ya 7, ya faltan 5 estudiantes. Ya 10, faltan 2 alumnos. Profe, ahí dice lista de jugadores, dice que... Sí, está bien, ahorita hay 10 estudiantes, ya, todavía una vez que se conectan, ¿no? Hay 10 estudiantes, faltan 2, entonces yo voy a iniciar, ¿no? Son 10 preguntas sobre los temas que hemos desarrollado, ¿no? Sobre lo que son peligros, accidentes, herramientas de que hemos completado ahora, ya, sobre ese tema, ¿no? Hasta el momento se han conectado 10. Hasta el momento, ¿no? Tengo 10 estudiantes que están conectados, ¿no? Tengo al alumno ya, Pajuelo ya se ha conectado. A ver, uno más para poder iniciar. Ya, uno más para poder iniciar. Ustedes son 12 estudiantes. En el chat he puesto un enlace, simplemente activa, nada más. Activa ese enlace, te pide tu nombre, tu apellido y ingresas, ¿no? Y le dices para que puedas iniciar. A ver, vamos a dar un minutito. Ya, iniciar. Son 10 preguntas y de paso que te preparas para ya, no olvidar que ya he puesto la tercera autoevaluación. Ya, no, le he puesto ya, he activado ya la tercera autoevaluación. La primera ya, la mayoría lo ha hecho la primera autoevaluación, ¿no? Hay alumnos que, mire, los animo que hagan sus autoevaluaciones, ¿ya? Entonces, un poquito vamos a ver. Los que están presentes ya han hecho la primera, la mayoría, no, algunos nomás todavía están pendientes. Bien, hay 11 participantes. 11 participantes. 11 participantes. A ver, ya. Bueno, a ver, vamos a empezar. Ya, vamos a empezar. Son 45 segundos, ¿ya? Por cada pregunta.
Muy bien, a ver, segunda pregunta. A ver, pregunta 3. A ver, pregunta 4. A ver, pregunta 5. A ver, pregunta 6.
A ver, pregunta 7. Ocho, pregunta 8, a ver. A ver, pregunta 9. A ver, última pregunta. Muy bien, felicitar al alumno Canto, primer lugar, luego el alumno García, el alumno Pajuelo y todos los que han participado.
¿no? Pastor, Vidaurre, Benjamín, Cruz, Salvatierra, Canchanya, Pedro, Zuni. Bien, entonces hemos tenido un momento para que prepararlos para su bien, jóvenes. Entonces, a ver, tengo ya 10 y 16. Bien, próxima semana vamos a ver el tema de máquinas, ¿no? Protección, ¿no? De las máquinas para evitar accidentes. A ver, vamos a suspender la grabación